En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, y celebrar esta grande fiesta significa tomar conciencia de aquello que es nuestra principal riqueza en la Iglesia, que es un Dios en tres personas diferentes, cada uno con su papel, cada uno con su misión, pero siempre en armonía. Que realmente esto que es la columna de nuestra fe pueda nos hacer tomar conciencia de la importancia de realmente amar a ese Dios que es Trinidad y principalmente ejercer nuestro compromiso bautismal a través de la práctica concreta de acciones que nos hagan confiar que realmente la Santísima Trinidad vive en nosotros. Por eso en este momento reconozcamos nuestros pecados. Vamos a mirar para dentro de nuestros corazones y vamos a pedirle perdón a Dios por todas las veces que nos alejamos de su inmenso amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Te lo rogamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, bendito y alabado seas eternamente.
explote en tu santa gloria. Loado, exaltado eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres. Bendito y alabado seas eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y en armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y vendrá. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al inicio de esta celebración decía que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y sin duda agotar en algunas palabras un misterio tan grande se hace un poco difícil. Pero yo pienso que la liturgia que acabamos de escuchar nos da justamente aquello que necesitamos entender para poder experimentar ese grande misterio que no es otra cosa no ser el inmenso amor que Dios nos tiene. Y la primera lectura, que es del libro del Éxodo, nos muestra un Moisés que va al encuentro del Señor. Y lo interesante es que en ese encuentro el Señor se revela, el Señor se da a conocer y también le dice a Moisés quién es Él, cosa que por primera vez la vemos. En ese contexto era imposible llamar a Dios por el nombre de Dios, y ese Dios se da a conocer y le dice a Moisés, es que yo soy el Señor, y le da las características, dice, yo soy compasivo, yo soy clemente, yo soy paciente, yo soy misericordioso y yo soy fiel, y en esos adjetivos nos da como que las líneas de aquello que nosotros tenemos que hacer para realmente conocer a ese Señor. Pero lo más interesante de esa primera lectura es que es un Dios que quiere caminar con su pueblo. Es un Dios que quiere estar junto de ese pueblo a camino, obviamente, en dirección hacia Él. Y si nosotros vemos entonces el pueblo que camina y principalmente un Dios que camina con Él, ahí entenderemos el Evangelio del día de hoy, donde justamente ese Dios que camina hoy se muestra como ese Dios amoroso.
Nos dice, Dios ama tanto al mundo, o sea, nos ama tanto a nosotros, que es capaz de nos dar a su propio Hijo. Y así, si nosotros observamos las características que Dios le daba a Moisés, las vemos implícitas o las vemos ya claras en ese Hijo que no es otro a no ser el propio Jesucristo. Como para decir, ese Padre que genera ese Hijo es para que Él mismo nos haga conocer y amar al Padre. Y eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque en ese amar y conocer a ese Dios existe una promesa. Y es una promesa llamada vida eterna. Y ahí entonces comenzamos a entender que la vida eterna es posible cuando se viven esas características, es posible cuando se viven esas virtudes. La segunda lectura nos decía sobre el sentido de la paz. Y nos decía, si realmente creemos en Dios, si realmente queremos experimentar ese misterio, si realmente lo queremos conocer, ya sabemos qué hay que hacer. El Padre que nos da al Hijo y el Hijo que nos da al Espíritu, en el caso los tres que están juntos, pero cada uno para nos hacer entender un poquito de ese Dios que es tan grandioso, que es tan misterioso, para nos decir, el Padre desde siempre nos ha amado. Y si nos ha amado es porque nos quiere tener junto de Él. Y ahí entra la riqueza de la Santísima Trinidad. Esos tres personas tan distintas y tan diferentes que no son otra cosa no ser uno solo, a través de la práctica del amor, a través de la práctica de la armonía que tienen entre ellos, para nos decir, confía, cree en ellos, inspírate en ellos, y en la medida que te inspiras en ellos entenderás que ese pecado por el cual el Evangelio cierra nos diciendo, aquel que no cree en Jesús está condenado, estará lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque si es un Dios de amor, Él nos ama, Él nos perdona. Y no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno y quiere ser bueno con nosotros. Dejemos entonces que la Santísima Trinidad realmente sea el centro de nuestras vidas, sea el centro de nuestros corazones, y que esta grande solemnidad nos haga tomar conciencia de vivir con nuestras actitudes y nuestras acciones aquello que debemos como hijos e hijas de Dios. Y ahora renovemos todos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por amor al mundo, Dios envió a Jesús para redimirlo y al Espíritu Santo para santificarlo. Llevamos nuestras necesidades ante Dios, confiados de su trinitario amor infinito. Por la Iglesia, para que nos esforcemos en ser signos visibles del amor y la misericordia en el mundo de hoy, atendiendo a todos los que necesitan de ambas cosas. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las naciones, para que lleguen a valorar las relaciones armoniosas con sus pueblos vecinos y se pueda así conseguir un mundo lleno de paz y comprensión. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las familias, para que teniendo como modelo el amor mutuo de la Santísima Trinidad, se traten entre sí con amabilidad y misericordia, y conozcan la alegría del perdón y la reconciliación. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad de fe aquí presente, y por todos los que se unen a esta celebración desde sus hogares, para que los estragos de la pandemia por COVID-19 sea cada vez menor y podamos paulatinamente reunirnos todos juntos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Trino,
Tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Nos redimiste cuando nos alejamos de ti y nos santificas a lo largo de nuestra vida. Haznos dignos de tu amor y de tu fidelidad, y concédenos, conforme a tu santa voluntad, lo que hemos pedido hoy. Por tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, contigo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y lo de su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado siempre. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y los que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo, y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción, de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quienes alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén. Recemos con amor y confianza la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos
los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanar mi alma. Todo aquel que cree en mí vivirá, vivirá, aunque haya muerto, vivirá, vivirá. Todo aquel que cree en mí vivirá, vivirá, aunque haya muerto, vivirá, vivirá. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz y que el Señor los acompañe. Demos gracias a Dios.